Todo verdadero creyente se encuentra en un proceso de santificación a través del cual nos vamos pareciendo cada vez más al carácter, a la imagen de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo, a la vez que vamos muriendo cada vez más a todas aquellas actitudes, a todos aquellos rasgos de carácter que son contrarios a nuestro Señor. Sin embargo, no todos los cristianos están conscientes del papel tan importante que juegan las emociones en ese proceso de cambio. No todos estamos conscientes del tremendo obstáculo que las emociones pueden llegar a ser cuando no ocupan un lugar correcto en nuestras vidas. Y ese es precisamente el tema que yo quisiera tratar en esta mañana. Las emociones y la santificación. Mis hermanos, nuestras emociones juegan un papel de suprema importancia en cada decisión que nosotros tomamos, en la forma como evaluamos y reaccionamos cada información que recibimos, en nuestra relación con los demás, incluyendo nuestra relación con el Señor, en el proceso de aprendizaje, en el crecimiento espiritual, en la forma como nos comportamos. Nosotros somos seres emocionales. Dice un autor, todo lo que hacemos, todo lo que decimos, todo lo que pensamos es en algún sentido emocional. De hecho, constantemente nosotros nos encontramos revelando lo que hay en nuestros corazones en forma o en función de nuestras emociones. ¿Cuántas veces nosotros decimos, me siento de esta o de aquella manera? Todo el tiempo. Ya yo no me siento igual con respecto a esta persona. No me siento igual que antes. Somos seres emocionales. Eso es parte, mis hermanos, de lo que somos, como fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Ahora, ¿cómo funcionan nuestras emociones? Ese aparato emocional que Dios colocó en nuestras almas, ¿cómo funciona? ¿Podemos nosotros ejercer algún tipo de control sobre nuestras emociones? ¿O somos más bien controlados por ellas? ¿Cómo debe ser la interacción entre nuestras emociones y nuestra razón? ¿Se han visto ustedes seguramente muchas veces en esta situación de saber con la cabeza que tienen que hacer algo, pero en el corazón no tener el menor deseo de hacerlo? ¿Cuál de las dos facultades debe ir sentada en el asiento del conductor? ¿La razón o las emociones? Bueno, esas son algunas de las preguntas que yo quisiera responder en esta mañana, y no tengo ningún texto específico que vamos a estar exponiendo. Vamos a ver una perspectiva bíblica general del manejo de las emociones, comenzando con una perspectiva del funcionamiento de nuestras emociones. ¿Cómo funcionan nuestras emociones? Bueno, para responder esa pregunta tenemos que entender que nosotros somos seres emocionales porque fuimos creados a imagen de un Dios emocional, como decíamos hace un momento. Dios tiene emociones, Dios siente emociones, solo que a diferencia de Dios, nosotros somos seres compuestos. Dios es solo espíritu, nosotros somos cuerpo y alma. Nosotros tenemos una parte material que es el cuerpo, tenemos una parte espiritual que es el alma, y esa parte material interacciona con la parte espiritual en una forma increíblemente misteriosa. Nosotros no podemos entender de ninguna manera cómo es que interactúan en nosotros el cuerpo y el alma. Por ejemplo, estás triste. ¿Dónde está esa tristeza? ¿Dónde radica? Radica en el alma. Pero esa tristeza que radica en el alma te lleva a llorar con lágrimas físicas que tú puedes palpar. Eso activa tu glándula, yo no sé cómo se llama eso, pero las glándulas lacrimales. Y es algo puramente espiritual.
Un temor extremo te puede paralizar, te puede dejar sin voz. Un fuerte sentido de culpabilidad puede enfermarnos. Probablemente eso fue lo que le pasó a David cuando dice en el Salmo 32 que mientras él cayó su pecado con Betsabé, se envejecieron sus huesos. Y dice David, se volvió mi verdor en sequedades de verano. David se consumió físicamente por causa de su pecado. Ahora, noten algo muy importante aquí. En todos estos ejemplos que yo acabo de dar, de reacciones emocionales, existe una condición previa que nosotros evaluamos y a la cual reaccionamos, y eso produce emociones. En otras palabras, nuestras emociones tienen una estrecha relación con nuestra percepción o con nuestra evaluación de las cosas. Esa percepción puede ser real, puede no ser real, pero el hecho de que nosotros percibamos la realidad de cierta manera es lo que produce en nosotros una reacción emocional. Por ejemplo, el sufrimiento del Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní era real, causado por la perspectiva de un dolor real. El Señor sabía que unas horas más tarde Él iba a estar colgado de una cruz e iba a recibir sobre sí todo el peso de la ira de Dios por causa de nuestros pecados. ¿Qué produjo eso en el Señor? Mi alma está muy triste hasta la muerte, dijo Cristo. La perspectiva de ese dolor, que era real, produjo en el Señor una reacción emocional. Ahora, puede darse el caso de una persona que experimenta una agonía real en su corazón ante la perspectiva de un problema irreal. La Biblia dice, no os afanéis por el día de mañana. ¿Cuántas personas están esperando un problema que nunca llega, pero lo sufren como si fuera real? Aquí tenemos una agonía real producida por una cosa irreal. De manera que las emociones, mis amados hermanos, no se producen en nosotros porque sí. Nuestras emociones no son meras reacciones químicas, como dicen algunos, sobre las cuales no tenemos ningún control. Nuestras emociones se producen como resultado de nuestra percepción o evaluación de las cosas. Por eso alguien ha dicho muy atinadamente que nuestras emociones revelan nuestras creencias y revelan nuestros valores. Nuestras emociones revelan nuestras creencias, revelan nuestros valores. Yo no tengo temor de perder aquello que a mis ojos tiene poco o ningún valor. Eso no me causa tristeza. Así que aquello que te causa una profunda tristeza es lo que revela dónde están tus valores. ¿Qué es lo que tú colocas por encima de lo demás? Yo no me airo por lo que no me importa. Las emociones siempre tienen un objeto en la mira que a nuestros ojos posee algún valor. Brian Borgman dice, por ejemplo, pensar en la ira no produce ira. Vamos a suponer que usted está en la universidad, están dando una clase sobre la ira. Eso no produce ira. Pero pensar en el aborto sí lo produce. ¿Se dan cuenta? Pensar en la ira no produce ira. Pensar en la injusticia del aborto sí produce ira, o debería producir ira. Ahora, por supuesto, eso no significa que antes de experimentar una emoción nos detenemos a evaluar conscientemente lo que está sucediendo a nuestro alrededor para luego reaccionar. Eso es algo que ocurre de manera instantánea. Por ejemplo, si en medio de la noche, a las 3 de la mañana, tú estás profundamente dormido, escuchas un ruido atronador en la sala de tu casa, lo más natural es que sientas temor inmediatamente, aunque tú no tengas ni idea de lo que produjo ese ruido. Ese temor se produce por la percepción de que puedes estar en peligro.
No es necesario que el peligro sea real. Tal vez fue que se cayó una lámpara, el gato la tumbó. Puede ser que no haya un ladrón en la casa. El peligro no es real. Pero basta con que tengamos la percepción de que podemos sufrir algún tipo de daño y eso va a disparar en nosotros la emoción del temor. Y lo mismo ocurre a la inversa. Un individuo puede estar tan seguro de que van a darle un aumento de sueldo que él ya lo está disfrutando sin tenerlo en la mano, aunque al otro día lo boten de la empresa. Y eso lamentablemente pasa muchas veces. O puede suceder que un individuo esté tan seguro de que la muchacha que le gusta le va a decir que sí, que él ya está experimentando la emoción de la boda. Pero resulta que ella le dice que no. Es así como funcionan nuestras emociones. El objeto de nuestra esperanza puede ser una mera ilusión, pero causa una emoción real. Ustedes recuerdan, luego de la victoria de Saúl contra el pueblo de Amalek, que Samuel mandó a llamar al rey Agag, a quien Saúl le había perdonado la vida, a pesar de que Dios le había dicho explícitamente que lo matara. Dice la Biblia en 1 Samuel capítulo 15, versículo 32, que Agag vino delante de Samuel alegremente, pensando dentro de sí que el peligro había pasado. Unos minutos más tarde fue descuartizado. Su alegría fue real, pero su perspectiva de la realidad no lo era. Y eso nos lleva de la mano a nuestro segundo encabezado. Ya vimos, yo espero que se haya podido entender cómo funcionan las emociones, cómo se disparan las emociones. Bueno, veamos ahora en segundo lugar nuestra responsabilidad en el control de las emociones. Nuestra responsabilidad en el control de las emociones. Mis hermanos, si nosotros partimos de la presuposición de que nuestras emociones son impulsos primitivos o meras reacciones químicas sobre las cuales no tenemos ningún control, entonces nosotros no somos responsables por las emociones que experimentamos. Sin embargo, es interesante notar que en la Biblia Dios nos da órdenes muy precisas con respecto a las emociones que nosotros deberíamos sentir con respecto a ciertas cosas. Dios nos da órdenes emocionales. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Dice que nosotros debemos amar a Dios. ¿Cómo? Con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Ese es un deber que Dios impone sobre el hombre. Y eso no solo incluye nuestra voluntad, eso incluye nuestras emociones. Mis hermanos, lo que Él espera de nosotros no es una obediencia fría, formalista, mecánica a sus mandamientos. Lo que Dios espera de nosotros no es una ortodoxia fría. Lo que Dios espera de nosotros es que le amemos, que le adoremos, que le alabemos, que le sirvamos con todo nuestro ser. Y eso incluye nuestro intelecto, incluye nuestra voluntad e incluye nuestras emociones. ¿Qué dice el Salmo 100? Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Venid ante su presencia con regocijo. Nosotros debemos venir a la casa de Dios, debemos venir a encontrarnos con el pueblo de Dios y sobre todas las cosas debemos venir a la presencia de Dios con una expectativa de alegría. Ahora yo me imagino a algunos aquí pensando: pastor, pero es que yo no puedo darle una orden a mis emociones para sentir ciertas cosas o para dejar de sentir otras cosas. ¿Cómo yo hago eso? Y eso es verdad, en parte. Yo no puedo decirme a mí mismo, si estoy, ¿verdad?, frío, apático, y voy a la iglesia, vengo para la iglesia, yo no puedo decirme a mí mismo, voy a tener gozo
voy a tener gozo, de paso, eso suele matar el gozo. Cuando tú te levantas por la mañana y dices, yo tengo que tener gozo, eso no te va a producir gozo. Ahora, noten algo interesante en ese texto de Deuteronomio 6 que yo acabo de citar. Dice el Señor, amarás, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y luego el pasaje continúa diciendo, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás sobre ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. En otras palabras, ese amor de Dios se nutre del conocimiento que nosotros obtenemos acerca de Dios por medio de su revelación. Para amar a Dios con todo nuestro ser, alma, intelecto, voluntad, emociones, necesitamos información fidedigna acerca de Dios, una información que según este texto nosotros debemos traer continuamente a nuestras cabezas y a la mente de nuestros hijos. En otras palabras, hay una relación estrecha entre nuestras emociones y nuestro conocimiento. Hay una relación estrecha entre nuestras emociones y nuestro proceso de pensamiento. Por ejemplo, Salmo 18, versículos 1 al 3, dice el salmista, yo te amo, Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Estas expresiones de amor de parte del salmista surgieron de una percepción adecuada de Dios, fruto de la percepción y del conocimiento verdadero que el salmista tenía acerca de Dios. Dios es un refugio, Dios es un castillo en el cual podemos escondernos en tiempos de aflicción. Y lo mismo podemos decir acerca del amor al prójimo. Los dos mandamientos más importantes son: amarás al Señor tu Dios y al prójimo como a ti mismo. Y eso incluye emociones de compasión, eso incluye emociones de misericordia. Ahora, ¿cómo surgen esas emociones en nosotros? Escuchen este pasaje en Levítico 19:33. Cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que mora entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjero fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. ¿Se dieron cuenta de esa conexión? Lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. En otras palabras, la memoria de sus penurias, cuando ellos eran extraños, extranjeros y esclavos en Egipto, podía disponer sus corazones a experimentar misericordia y compasión por los extranjeros. El hecho de ponernos conscientemente en el lugar del que sufre es una forma de cultivar algunas emociones que generalmente acompañan un amor genuino al prójimo. ¿Saben cuál es nuestro problema? Nosotros vivimos tan centrados en nuestro pequeño mundo, en nuestro pequeño reino, que no nos ponemos en el lugar de los demás y consecuentemente no sentimos las emociones que deberíamos sentir asociadas con el amor al prójimo. Somos demasiado egocéntricos. Así que, hermanos, nosotros somos responsables por el cultivo de emociones piadosas. Somos responsables. En Romanos capítulo 12, el apóstol Pablo da una serie de mandatos. Y observen cómo cada uno de estos mandatos va conectado con nuestra vida emocional. El que preside debe hacerlo con solicitud. El que hace misericordia debe hacerlo ¿cómo? Con alegría.
Debemos aborrecer lo malo, debemos seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En lo que se requiere diligencia, no debemos ser perezosos. Debemos ser fervientes en el espíritu. Debemos ser gozosos en la esperanza. Debemos ser sufridos en la tribulación. Emoción tras emoción tras emoción, conectado con nuestros deberes. La vida cristiana que es digna de Dios y de su agrado, mis amados hermanos, incluye un sano despertar de nuestras emociones. Y eso me lleva ahora a mi tercer y último encabezado. Ya vimos cómo funcionan las emociones, ya vimos la responsabilidad que tenemos de controlar nuestras emociones. Veamos ahora el papel que juega la verdad en el control de nuestras emociones. El papel que juega la verdad en el control de nuestras emociones. Ya hemos visto que las emociones tienen una estrecha relación con nuestro entendimiento, con nuestra evaluación de lo que percibimos. Por lo tanto, mis hermanos, los pensamientos con los que llenamos nuestras mentes, aquellos pensamientos que son el objeto de nuestra meditación, jugarán un papel de suprema importancia en las emociones que sentimos, para bien o para mal. Por eso Pablo dice en Romanos capítulo 12 que nosotros no debemos conformarnos a este siglo, sino que debemos ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. El proceso de santificación en la vida cristiana tiene como centro operativo nuestro entendimiento, no nuestras emociones. ¿Oyeron eso, hermanos? El proceso de santificación tiene como centro operativo nuestro entendimiento, no las emociones. Nosotros llegamos a la vida cristiana con muchas mentiras en nuestras mentes que ahora deben ser gradualmente desplazadas por la luz de la verdad de Dios revelada en su palabra. Eran estas mentiras las que estaban detrás de todo comportamiento pecaminoso y de toda emoción pecaminosa. Vamos a Efesios capítulo 4, versículo 17. Dice Pablo, versículo 17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Por qué los incrédulos viven como viven? Pablo dice, porque tienen una mente vana en lo que respecta a las cosas espirituales. Pueden ser personas sumamente inteligentes en todo lo demás, pero en lo que respecta a la vida de Dios son ignorantes. Ignoran la eternidad, ignoran la gloria de Dios, ignoran la majestad de Dios, ignoran la belleza de Dios. Y por esa razón van detrás de cosas vanas. Tim Chester dice, nosotros pecamos porque creemos la mentira de que estamos mejor sin Dios, de que sus reglas son opresivas, de que seremos libres sin Él, de que el pecado ofrece más que Dios. Es una forma equivocada de pensar que produce emociones equivocadas y un patrón de vida equivocado. Más adelante dice Chester, no mucha gente se ve a sí misma como alguien que cree mentiras. Pero cada vez que nosotros dejamos de confiar en la palabra de Dios, estamos creyendo en otra cosa, ¿no es así? Y esa otra cosa siempre es una mentira. La palabra de Dios es verdad. Todo lo que tú crees que es contrario a la palabra de Dios es una mentira. Y esa mentira va a producir en ti pecado. Y mis hermanos, esto es algo crucial. Recuerden que nuestras emociones dependen de nuestra percepción de la realidad. ¿Por qué nos deprimimos y nos amargamos ante las circunstancias adversas de la vida?
¿Por qué? Oh, pastor, pero eso es obvio. Si yo tengo un problema económico, me voy a deprimir porque tengo un problema económico. Si tengo un problema de salud, me voy a deprimir porque tengo un problema de salud. No. No. La razón por la que nos deprimimos y nos amargamos ante las circunstancias adversas de la vida es porque en el fondo de nuestros corazones nosotros no creemos que Dios esté en control. Es porque en el fondo de nuestros corazones nosotros no creemos que Dios nos ama. Nosotros no creemos que Dios está obrando a nuestro favor. ¿Se dan cuenta? Y no importa lo que tú digas con tu boca acerca de lo que tú dices creer. No, tu vida emocional revela qué es lo que tú realmente crees. Alguien decía que hay una brecha, un abismo entre lo que nosotros creemos en teoría y lo que creemos en la práctica. Hay una brecha allí. Déjenme ponerles un ejemplo. Y quiero ser lo más práctico que yo pueda, por eso estoy poniendo muchos ejemplos en esta mañana, porque este no es un tema fácil de entender. No es algo tan fácil de agarrar conceptualmente. Basado en la enseñanza de Pablo en la carta a los Colosenses, una de las cosas que Pablo nos dice en esa carta es que nuestra identidad está en Cristo y que nosotros estamos completos en Él. Colosenses capítulo 2, versículo 9 al 10. Eso quiere decir, mis amados hermanos, en términos bien prácticos, que nosotros no tenemos que tratar de probarle nada a nadie. Nosotros no tenemos que tratar de impresionar a nadie con nuestro desempeño, porque nuestra valía no depende de nosotros, depende únicamente de Cristo. Únicamente. De hecho, como decíamos cuando predicamos la serie de Colosenses, nosotros ni siquiera tenemos que tratar de impresionar a Dios, porque ya Jesús lo impresionó por nosotros. Ahora bien, un creyente puede estar aquí hoy en la mañana escuchando esto que yo acabo de decir como una declaración, nuestra valía, nuestra identidad, todo está en Cristo, nosotros estamos completos en Cristo. Un creyente puede estar aquí hoy, ahora mismo, en esta mañana, y estar asintiendo a esta enseñanza bíblica con todas sus fuerzas. Si nuestra identidad está en Cristo, o como dice Pablo en el capítulo 3 de Colosenses, nuestra vida está escondida en Él. Pero resulta que mañana, cuando este individuo que está aquí sentado hoy llega a su trabajo, le dan la información de que él ha sido despedido. Era un trabajo muy bien remunerado en una empresa muy reconocida. Ahora, esta persona tiene buenos ahorros, ha recibido una abundante remuneración por sus prestaciones laborales. Sin embargo, ahora se siente profundamente abatido, profundamente deprimido, porque en su mente él ha perdido su razón de ser en la vida. Antes él era alguien, porque él trabajaba en esta empresa tan reconocida, pero ahora él se siente como un don nadie, más digno de compasión que de respeto. ¿Saben por qué? Porque en la mente de ese individuo, no importa la teología que él decía con la boca, en la mente de este individuo su identidad no depende de Cristo, depende de sus logros personales. Y eso le puede pasar a un padre. O sea, su identidad depende de que la gente lo reconozca como un buen padre. Una madre, su identidad depende de que la gente la reconozca como una buena madre. Y por supuesto, cuando sus hijos hacen una de las suyas, sobre todo públicamente, alante de todo el mundo, su universo se desmoronó, porque toda su identidad descansaba en esa identidad que esa persona había forjado. Ahora fíjense, este individuo que perdió el empleo, él sigue siendo cristiano, ¿verdad que sí? Él es creyente. Solo que ahora es un creyente desempleado, de manera que su identidad primaria no ha cambiado, sigue siendo exactamente la misma. Él es un pecador salvado por gracia, justificado por la fe en la persona del Señor Jesucristo. El problema es que él todavía continúa sintiendo la necesidad de probar algo.
No sé si se dan cuenta de lo que estoy tratando de explicar aquí. Él está tratando de probar algo, de justificarse ante los demás, o de justificarse ante sí mismo, cuando lo cierto es, mis amados hermanos, que nosotros no tenemos nada que probar. Cristo es nuestra identidad y eso no cambia con las circunstancias. ¿Ven ustedes, mis hermanos, cómo la mentira obra en nosotros? Así que si queremos ver cambios en nuestras vidas y llegar a ser emocionalmente estables, necesitamos que la verdad de Dios revelada en su palabra continúe desplazando las mentiras de nuestros corazones. Dice Tim Chester, la santificación consiste en hacer cada vez más pequeña la brecha que hay entre nuestra fe confesional y nuestra fe funcional. Nuestra fe confesional, lo que tú dices creer, tu teología, con lo que tú realmente crees en la práctica. Y más adelante, él añade, tratar de cambiar únicamente nuestra conducta no funciona, porque las mentiras que crearon esa conducta continúan allí todavía. Vamos al Salmo 119. Salmo 119. Ustedes conocen que este salmo tiene como tema central la palabra de Dios. Esto es un poema de amor a la palabra de Dios. ¿Qué dice el salmista en el Salmo 119? Versículo 25. Abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. ¿Qué puede sacarte de ese abatimiento? La verdad de la palabra de Dios. Versículo 28. Se deshace mi alma en ansiedad. ¿Qué debo hacer? ¿Tomar un ansiolítico? No, susténtame según tu palabra. Versículo 49. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho, lo que tú dices, Señor, que es la verdad verdadera, es lo que me ha vivificado. Versículo 92. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado, con la palabra de Dios. Versículo 111. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Mis hermanos, ¿qué es lo que el salmista está diciendo aquí? Que es la verdad de Dios revelada en su palabra la que nos hace libres. Es la verdad de Dios revelada en su palabra la que nos consuela. Es la verdad de Dios revelada en su palabra la que levanta nuestra alma abatida. Es la verdad de Dios revelada en su palabra. Es el evangelio, mis hermanos, lo que nos hace libres. Es la verdad revelada en la palabra de Dios la que debe ir sentada en el asiento del conductor de nuestras vidas, no las emociones. Imagínate que tú pecas contra Dios en cualquier cosa y tú sabes que pecaste. El Espíritu Santo te redarguye de pecado. Tú le pides perdón a Dios. Déjame hacerte una pregunta, que quiero que respondas allí donde estás en tu corazón. ¿Cuántas veces tú has pecado contra Dios, le has pedido perdón por tus pecados y sigues sintiéndote culpable? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces tú pecas contra Dios, pides perdón y todavía hay una voz dentro de ti que te dice, qué fácil? Después que hiciste lo que te dio la gana, ahora tú quieres venir delante de Dios para que te perdone. Aquí las emociones nos están traicionando.
Porque la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿A quién tú le vas a creer? ¿A tu aparato emocional que te hace sentir no perdonado, o a la promesa de Dios de que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad? La palabra de Dios está por encima de nuestras emociones. Es que Dios ha dicho claramente que Él nos perdona cuando nosotros confesamos nuestros pecados. No debemos sentar las emociones en el asiento del conductor. Mis hermanos, si no nos mantenemos predicándonos a nosotros mismos estas verdades, no vamos a poder mantener un saludable control de nuestra vida emocional. Salmo 103, versículo 2. Estaba leyendo este salmo ayer. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias. Él es el que perdona todas tus iniquidades. Pero lamentablemente muchos creyentes olvidan este aspecto fundamental de la vida cristiana. Como dice Sinclair Ferguson, nuestro problema es que pensamos con nuestros sentimientos, no con la cabeza. Nosotros pensamos con el corazón, pensamos con los sentimientos. Tengo que poner otro ejemplo. ¿Qué debe hacer un creyente que no siente gozo en Dios? ¿Alguna vez has venido a la iglesia y estás cantando y tú tienes el corazón como un témpano de hielo? ¿Eso nunca te ha pasado? Te felicito. A mí me ha pasado. ¿Y saben qué es hablando en buen dominicano, lo que da más cuerda cuando uno está así? Tener un hermano al lado que está encendido en fuego. Uno está aquí tratando de alabar a Dios, pero uno sabe que está con el corazón como un témpano de hielo, y el hermano que está aquí al lado él está en el cielo. ¿Qué debe hacer un creyente en esa situación? Él debe, una de las cosas que él no debe hacer, es fingir una emoción que él no tiene. No hagas eso es mentira. Pero una de las cosas que tú debes hacer es recordarte a ti mismo que Dios sigue siendo nuestro gozo y aceptarlo por fe. Aunque en ese momento no estés sintiendo nada, Dios sigue siendo nuestro gozo y yo debo aceptarlo por fe. Tu gozo no va a retornar pensando en el gozo o deseando el gozo, sino enfocándote en las verdades acerca de Dios reveladas en su palabra. Es mirando a Dios, no al gozo. No persigas al gozo, persigue a Dios. ¿Cómo yo persigo a Dios? Enfocando mi mente en lo que Él me ha dicho que Él es en su palabra. Y yo voy a comenzar a recordar atributo tras atributo tras atributo de lo que Dios revela de sí mismo en su palabra, hasta que mi corazón comience a arder otra vez. Y puede ser que eso no pase inmediatamente. Eso puede tomar horas, eso puede tomar días, pero nosotros vamos a estar luchando con el ángel hasta que Él nos bendiga. ¿Te sientes temeroso porque tú no tienes el control de muchas cosas que pueden ser una amenaza eventual en tu vida? Recuerda que nuestro Dios es grande y todopoderoso. Todas las cosas que existen fueron creadas por Él, y Él está en control de todas y cada una de ellas. Dice en Mateo capítulo 10, versículo 29 al 31, que no se cae un pajarito del cielo sin que la voluntad de Dios así lo permita. ¿Saben lo que ocurre cuando no confiamos en el control soberano de Dios? Que entonces nosotros trataremos de asumir ese control en una forma pecaminosa, ya sea tratando de dominar por la fuerza a los demás o de manipularlos.
La manipulación no es más que un intento de tomarle a Dios el control. Yo quiero controlar a las personas a mi alrededor. Otro ejemplo. ¿Te has dado cuenta que muchos de los pecados que nosotros cometemos tienen que ver con nuestro afán de obtener la aprobación de otros o por temor a que otros te rechacen? ¿Tú te has dado cuenta de ese movimiento de tu corazón? La Biblia le llama a eso temor a los hombres. Y en Proverbios capítulo 29, versículo 25, dice que el temor a los hombres es como un lazo que nos esclaviza. Ese es un problema muy común que se manifiesta de muchas maneras. Por ejemplo, susceptibilidad a la presión de grupo. Necesitar que las personas me den algo, cariño, respeto, admiración, preocupación por nuestra autoestima, llenarte de compromisos porque no sabes decir que no. Eso es temor a los hombres. Pequeñas mentiras para lucir bien delante de los otros. Compararte con otras personas. Sentir temor de compartir el evangelio, eso es temor a los hombres. ¿Cómo podemos lidiar adecuadamente con el temor a los hombres? Bueno, la psicología humanista nos aconseja aumentar nuestra autoestima y lamentablemente muchos creyentes han caído en esa trampa. Pero eso no resuelve el problema, sino que lo complica. Porque en realidad la baja autoestima no es otra cosa que una elevada autoestima disfrazada. ¿Tú oíste eso? La baja autoestima es una elevada autoestima disfrazada. Déjeme explicar eso, porque sé que veo la cara de algunos mirándome así como con una cara de signo de interrogación. Una persona puede ser muy tímida, le da temor abrir la boca, y algunos dicen, es que el pobre tiene una baja autoestima. No. La razón por la que él o ella es tímido es porque se estima tanto que él tiene miedo de abrir la boca y confirmar ante los demás que es un tonto. Es mejor callarse y dejar que las personas sospechen que tú eres un tonto, abrir la boca y confirmar que lo eres. Entonces la razón por la que mucha gente es tímida es porque no quiere descubrirse delante de los demás, porque se estima demasiado a sí misma. Si no se estimara tanto, no tuviera temor de los demás. En el fondo, nuestro problema con todas esas cosas que yo he mencionado es que estamos creyendo que no tenemos el estatus que creemos merecer. Alguien dice, nosotros elevamos deseos que a menudo son buenos en sí mismos, el deseo de ser amado, el deseo de afirmación, el deseo de respeto. Elevamos eso al nivel de necesidades sin las cuales pensamos que no podemos tener una vida equilibrada. Hablamos de necesitar la aprobación y la aceptación de otros cuando nuestra verdadera necesidad es glorificar a Dios y amar a las personas. Esa es tu verdadera necesidad, glorificar a Dios, no que la gente viva para ti. ¿Cuál es el remedio para el temor a los hombres? El temor a Dios. El temor a Dios. Él es grande, Él es glorioso, Él es digno de admiración, Él es digno de temor reverente, Él es digno de adoración. Medita a menudo en su gloria, su grandeza, su justicia, su santidad, su amor, su poder, su esplendor, su belleza, su gracia, su misericordia, su compasión. Y tú vas a ver cómo el temor a los hombres comienza a desvanecerse en tu corazón. Salmo 27. Salmo 27, versículo 1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos cayeron y tropezaron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Por qué? Porque Jehová es mi luz y mi salvación.
Imagínate ese Dios al lado de la persona a la que tú le temes. Y lo vas a ver como una pulga. ¿Te sientes atraído por las cosas de este mundo? Y se te está haciendo difícil decir que no a esas cosas porque te prometen emociones como deleites, placer, alegría. Una vez más, mis amados hermanos, la respuesta de la Biblia no es escoger entre un santo aburrimiento y un pecado entretenido. No. La Biblia nos invita más bien a buscar ese deleite, ese placer, esa alegría en el único lugar donde realmente puede ser hallado, en Dios mismo. En Dios mismo. ¿Recuerdan ustedes lo que Cristo le dijo a la mujer samaritana? El que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Qué es esa fuente de agua? ¿Saben qué es esa fuente de agua? Dios mismo. Es el Espíritu Santo morando en nuestro interior. ¿Y cómo lo sabemos? Porque más adelante en Juan capítulo 7, versículo 37 al 38, escuchen lo que dice el Señor Jesucristo. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué le dijo a la samaritana? El que bebiere de esta agua volverá a tener sed. El que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Cuál es esa fuente de agua? Versículo 39. Esto dijo del Espíritu que habrían de recibir los que creyesen en él. Es Dios por su Espíritu morando en nuestro corazón. Es una fuente de agua que salta para vida eterna. Los deleites de este mundo no perduran. Nosotros fuimos creados para disfrutar de un deleite más profundo y perdurable, el deleite de conocer a Dios y de tener comunión con Él. Alguien decía que cada vez que nosotros pecamos, es porque pensamos que el placer del pecado es real y que el gozo en Dios es insustancial o distante. Pero lo cierto es, oigan esto hermano porque es importante, es exactamente al revés. Cada gozo que experimentamos en esta vida es una sombra de la fuente de todo gozo que es Dios mismo. Cada gozo que tú experimentas es una sombra del verdadero gozo que se encuentra en Dios. Y mis hermanos, yo podría continuar en esta mañana multiplicando los ejemplos, pero el tiempo se ha ido. Todos llegarían al mismo punto. Dios nos creó a su imagen y semejanza. Eso incluye nuestra facultad de experimentar emociones. Nuestra vida emocional fue diseñada originalmente para girar en torno a la persona de Dios y nadie más. Podemos disfrutar de un montón de cosas creadas por Él para nuestro deleite, pero si sustituimos a Dios por esas cosas, ya hemos caído en el pecado de la idolatría. Y la idolatría es blasfema, es dañina y es destructiva. Dice el Salmos 16:4, se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentemente a otro Dios. Si queremos tener una vida emocional estable y seguir avanzando en nuestra santificación progresiva, lo que necesitamos no es terapia psicológica, lo que necesitamos es llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Llenar nuestras mentes con la palabra de Dios y creer ciertamente lo que dice la palabra de Dios. Es 1000 veces mejor vivir como sabios que comportarnos como necios. Ahora bien, es importante aclarar en este punto de mi mensaje en esta mañana que desde el punto de vista bíblico estas dos categorías de la sabiduría y la necedad no tienen nada que ver con nuestro coeficiente intelectual.
Es decir, se puede ser muy inteligente y muy necio al mismo tiempo. De hecho, muchas personas con un alto coeficiente intelectual viven muy neciamente. ¿Qué es un necio según la Biblia? Bueno, es aquel individuo que es movido por las inclinaciones naturales de su corazón. Sus deseos y apetitos son tan determinantes que no les permiten a este hombre o a esta mujer actuar con prudencia y discernimiento. Hace unos meses atrás, un famoso cineasta dijo lo siguiente al tratar de explicar su relación adúltera con una de sus hijastras o con su hijastra. Él dijo, el corazón quiere lo que quiere. No hay lógica para estas cosas. Tú conoces a alguien y te enamoras de ella, eso es todo. Es a eso que la Biblia llama necedad. El corazón quiere lo que quiere. El necio es gobernado por sus deseos y apetitos. El necio es impulsivo, arrogante, egocéntrico y a la corta o a la larga termina haciendo daño. Porque a él no le importan las consecuencias de sus actos. Dice en Proverbios capítulo 23, versículo 9, no hables a oídos del necio porque menospreciará la prudencia de tus razones. En otras palabras, tus argumentos pueden ser muy convincentes, pero el necio se mueve por sus apetitos, no por su razón. Así que la sabiduría es infinitamente superior a la necedad. Sin embargo, Salomón introduce esta sección del libro con un ejemplo que nos ayuda a tener una perspectiva realista de la sabiduría, mostrándonos que en este mundo donde impera la necedad, la sabiduría tiene que vencer muchos obstáculos. Eclesiastés capítulo 9, versículo 13. También vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande, una pequeña ciudad y pocos hombres en ella, y viene contra ella un gran rey, y la asedia, y levanta contra ella grandes baluartes, y se halla en ella un hombre pobre, sabio, el cual libra a la ciudad con su sabiduría, y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. La historia que nosotros tenemos aquí es muy sencilla. Había una ciudad muy pequeña con muy pocos hombres para defenderla. De repente es asediada por un gran rey que levanta contra ella grandes baluartes. En lenguaje moderno, este rey tenía un enorme poderío militar. De manera que esta ciudad no tiene posibilidad alguna de salvarse humanamente hablando. Pero en ella vive un hombre pobre y sabio, que con su sabiduría libera la ciudad. Salomón no nos dice cómo lo hizo, sino que enfatiza más bien el hecho de que lo hizo, para mostrarnos el gran valor que tiene la sabiduría. De hecho, en el versículo 15, 2 veces se menciona que este hombre era pobre, para resaltar que no fue con sus recursos económicos que él libró la ciudad. No fue que él de repente tuvo dinero suficiente para contratar a un gran ejército, no. Él libró la ciudad con su sabiduría. Pero al mismo tiempo eso nos enseña, mis hermanos, que aunque la sabiduría es valiosa por sí misma, no siempre produce beneficios materiales. No todos los sabios son ricos. Y por supuesto, no todos los ricos son sabios. Ahora, ¿saben cómo respondió la ciudad al beneficio que recibió por la hazaña de este hombre? ¿Acaso celebró una fiesta en su honor o le construyó un monumento? No, la ciudad se olvidó de él, dice Salomón. Después que este hombre libró la ciudad, los ciudadanos siguieron adelante con su vida. De tal manera que poco tiempo después, dice en el versículo 15, ya nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Decía Plutarco que hacerle favores a un ingrato era como perfumar a un muerto. Hacerle favores a un ingrato es como perfumar a un muerto. Mis hermanos, este es un mundo en el que las ofensas se recuerdan por muchos años y los beneficios recibidos se olvidan muy pronto. Este es un mundo de ingratos.
Sin embargo, aun cuando la sabiduría no es apreciada ni recompensada apropiadamente en este mundo caído, Salomón quiere hacernos ver que sigue siendo una virtud de valor incalculable. Versículo 16, entonces dije yo, mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. Las palabras del sabio escuchadas en quietud son mejores que el clamor del Señor entre los necios. Es mejor ser un sabio que habla bajito a ser un ignorante y chillón. Salomón nos está presentando un contraste aquí entre el individuo necio que proclama a voz en cuello su necedad y aquel otro individuo humilde cuyas palabras expresadas serenamente no siempre son escuchadas. El hombre necio hace más ruido y precisamente por eso mucha gente lo sigue. Pero las palabras del sabio escuchadas en quietud son inmensamente más valiosas, aunque pocos le hagan caso. Versículo 18, mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Este es uno de los versículos más conocidos del libro de Eclesiastés y uno de los versículos más citados, sobre todo cuando una persona prominente, reconocida como sabia, hace algo escandaloso. Sin embargo, y lamento que para muchos esto va a ser algo decepcionante, pero es verdad que la reputación de un hombre sabio puede echarse a perder por un solo acto de locura. Eso es verdad. Pero yo no creo que es de eso que Salomón está hablando aquí. Yo no creo que es de eso que Salomón está hablando aquí. Yo pienso que Salomón sigue hablando del mismo tema del versículo anterior. Un solo pecador destruye mucho bien. Escuchen la traducción de la Biblia de las Américas porque nos ayuda a ver mejor la conexión entre el versículo 18 del capítulo 9 y el versículo 1 del capítulo 10. Dice, las moscas muertas hacen que el ungüento del perfumista dé mal olor. Un poco de insensatez pesa más que la sabiduría y el honor. En otras palabras, un pecador destruye mucho bien. El pecado de Acán hizo que el pueblo de Israel perdiera la batalla. Y la necia decisión de Roboam, el hijo de Salomón, hizo que el reino de Israel se dividiera para siempre. Todo lo que su abuelo y su papá habían logrado se destruyó en un instante, solo porque Roboam decidió dejar a un lado el consejo de los expertos que eran más sabios y seguir el consejo necio de sus compinches. Un solo pecador destruye mucho bien. Queridos hermanos, la necedad es peligrosa para el necio y es peligrosa para todo el que lo rodea. Y recuerden que aquí no estamos hablando de aquellos individuos que por su poca capacidad intelectual cometen errores. No, estamos hablando de aquellos que aunque tengan un gran coeficiente intelectual, debido a su egocentrismo, debido a su falta de disciplina, siguen los dictados de su corazón. La necedad es peligrosa. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado. Ya Salomón nos ha mostrado una perspectiva realista de la sabiduría. Pero ahora quiere hacernos ver en qué consiste la necedad. Mis hermanos, ¿por qué los necios son necios? Esa es una pregunta interesante. Ya que la necedad es tan peligrosa, ¿por qué los necios son necios? Salomón responde, por la inclinación de sus corazones. Versículo 2 del capítulo 10. El corazón del sabio está a su mano derecha, mas el corazón del necio a su mano izquierda. Pastor, ¿hay algún problema en ser zurdo? Por supuesto que no.
Pero lo cierto es que nosotros vivimos en un mundo donde predominan los diestros. Se calcula que entre un 8 y un 13% de la población mundial es zurda. Eso quiere decir que para la mayoría de las personas que poblamos este planeta, la izquierda es la mano en la que tenemos menos fuerza y en la que tenemos menos destreza. Para la mayoría. Es por esa razón que en el mundo antiguo la mano derecha simbolizaba el honor y el poder, mientras que la mano izquierda representaba la ineptitud, el rechazo y la perversidad. Noten, hermanos, que cuando nosotros queremos señalar que una persona hace algo bien, nosotros decimos que es diestra en lo que hace. ¿Verdad que sí? Oye, fulano es diestro en lo que él hace. Pero cuando nosotros queremos señalar algo que es oscuro y perverso, decimos que es siniestro. Bueno, esa palabra viene del latín y significa a la mano izquierda. Es por eso que en el pasaje de Mateo capítulo 25, en los versículos 31 y 41, se nos dice que el Señor va a poner a sus ovejas, ¿a qué mano? A la mano derecha, y a los cabritos, es decir, a los que no creían en él, a la mano izquierda. Ahora, por otra parte, cuando la Biblia habla del corazón, se refiere, para ponerlo en lenguaje más sencillo, a la cabina de control del ser humano. Dice el texto que el corazón del sabio está en su mano derecha, el corazón del necio a la mano izquierda. En el corazón es la cabina de control del ser humano. Por eso es que dice en Proverbios capítulo 4, el famoso texto, versículo 23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Allí se encuentra, como dice Charles Bridges, el centro de nuestros afectos, el asiento del conocimiento, la fuente de donde emanan nuestros propósitos y emociones. Así que, hermanos, lo que Salomón nos está diciendo aquí es que el corazón del sabio lo inclina hacia aquello que es correcto, mas el corazón del necio lo mueve en la dirección opuesta, y es por eso que todo el mundo a su alrededor se da cuenta que el tipo es un necio. Versículo 3, y aún mientras va el necio por el camino le falta cordura, y va diciendo a todos que es necio. Todo el tiempo está tomando decisiones equivocadas, diciendo lo que no debe decir, hablando cuando se debe callar, y cuando alguien intenta corregirlo, el necio no escucha consejos. Dice en Proverbios capítulo 12, versículo 15, que el camino del necio es derecho en su propia opinión. Él sabe más que todo el mundo. Su camino es derecho en su propia opinión, y precisamente por eso se meten muchos problemas, y eso nos lleva a nuestro tercer encabezado, los resultados de la necedad. A partir del versículo 4, Salomón nos comparte un conjunto de proverbios que a primera vista no parecen tener conexión entre sí. Pero cuando los miramos más detenidamente nos damos cuenta que todos ellos giran en torno a la necedad y a los resultados de la necedad en el gobierno, en el trabajo y en el hablar. Es de eso que Salomón está hablando aquí. Versículo 5. Hay un mal que he visto debajo del sol, a manera de error emanado del príncipe. Pastor, saltó el versículo 4. No se preocupe, vamos a llegar allí. Pero yo he querido agrupar estos versículos en su forma más fácil de exponer, vamos a decirlo de esa manera. Dice en el versículo 5, hay un mal que he visto debajo del sol, a manera de error emanado del príncipe. La necedad está colocada en grandes alturas, los ricos están sentados en lugar bajo. Alguno dirá, ¿y qué problema tiene eso? Qué bueno que es así, la guerra del proletariado. No, espérese. Vi a siervos a caballo y príncipes que andaban como siervos sobre la tierra. En los días de Salomón, los pobres tenían muy poca oportunidad de prepararse adecuadamente para el gobierno de una nación. De manera que lo que se está promoviendo aquí no es que los ricos gobiernen por ser ricos, sino que los puestos de la administración pública estén en las manos de los más aptos.
Noten en el versículo 6 que el problema que Salomón está presentando aquí es cuando la necedad está colocada en grandes alturas. Mis hermanos, cuando eso sucede, el resultado será desastroso para la nación. Así que los mejores gobernantes son aquellos que colocan en los puestos de poder a las personas más aptas y no piden excusa por eso. Voy a repetir eso otra vez. Los mejores gobernantes son aquellos que colocan en los puestos de poder a las personas más aptas y no piden excusa por eso. Lamentablemente, mis hermanos, eso no es lo que suele suceder, porque muchas veces los gobernantes suben al poder con muchos compromisos previos y tienen que honrar sus compromisos. Como bien señala un comentarista, los disparates y los errores de los gobiernos humanos pueden ser vistos a menudo en esta tragedia. ¿Cuál es la tragedia? Que los gobernantes ponen a sus necios favoritos por encima de otros que son más calificados. Eso es terrible, hermanos, cuando los gobernantes ponen en los puestos clave del gobierno a sus necios favoritos. Dice en Proverbios capítulo 26, versículo 8, que el que le da honra al necio es como el que ata la piedra a una honda. ¿Y eso qué significa? Bueno, si tú vas a usar una honda como la que usó David cuando luchó contra Goliat, tú tienes que dejar la piedra suelta, porque de lo contrario la honda no funciona. Si tú amarras la piedra a la honda no sirve. Y eso es precisamente lo que ocurre cuando se le da honra a un necio. Cuando se coloca a un necio en un puesto de honor, él no va a usar el puesto para bien, sino para mal. Es un necio. Y el asunto es 1000 veces peor cuando el gobernante mismo es un necio. ¡Ay de ti, tierra! Cuando tu rey es muchacho y tus príncipes banquetean de mañana. Estaba leyendo que cuando Charles XII, el rey de Suecia, heredó el trono, su papá, Charles XI, murió cuando él tenía 14 años de edad. Y Charles XII era un individuo alocadísimo. Él se metía en el apartamento de su mamá a caballo y golpeaba a medio mundo. Y finalmente todos los pastores de Estocolmo se pusieron de acuerdo para predicar en el mismo domingo de Eclesiastés 10:16. El mismo domingo, en todas las iglesias. ¡Ay de ti, tierra, cuando tu rey es muchacho y tus príncipes banquetean de mañana! Bienaventurada tu tierra cuando tu rey es hijo de nobles y tus príncipes comen a su hora para reponer sus fuerzas y no para beber. La palabra muchacho que usa Salomón aquí no solo hace referencia a los que tienen, sino también a los que son inmaduros, a los que son infantiles, independientemente de la edad que tengan. Josías comenzó a reinar cuando tenía 16 años y fue uno de los mejores reyes que tuvo Israel. Roboam fue coronado cuando tenía 41 y su reinado fue un desastre. Ese hombre no tenía ni la menor idea de lo que él estaba haciendo. El problema es que ese tipo de gobernantes, como los que se describe en el versículo 16, tienden a rodearse de otros que son iguales que él. Por eso Salomón dice que estos príncipes no se levantaban de mañana para pensar en la economía o cómo mejorar la defensa de la nación. No, ellos se levantaban temprano para seguir la borrachera del día anterior. Son unos necios. Mis hermanos, este es un mal tan terrible que muchas veces Dios envía ese tipo de funcionarios a una nación para castigarla.
Dios usa ese tipo de gobernantes para castigar a las naciones. Dice en Isaías capítulo 3, versículo 4 y 5, y les pondré jóvenes por príncipes y muchachos serán sus señores. Y hay otra traducción que dice, niños caprichosos serán sus señores. Y el pueblo se hará violencia unos a otros, cada cual contra su vecino. Y el joven se levantará contra el anciano y el villano contra el noble. ¿Cuál es la mentalidad de este tipo de funcionarios? Disfrutar del cargo mientras lo tenga, aunque el país se caiga en pedazos. Versículo 18. Por la pereza se cae la techumbre y por la flojedad de las manos se llueve la casa. En los días de Salomón, los techos debían recubrirse regularmente con cal para tapar las grietas que aparecían con el tiempo y así evitar que se colara el agua de lluvia. Pero el hombre indolente siempre deja esas cosas para después. Él está tan ocupado en satisfacer sus propios apetitos y deseos que él no tiene tiempo para ese tipo de cosas, hasta que finalmente la casa se le cae encima. Y lo mismo ocurre con una nación cuando el gobernante es un incompetente y los funcionarios viven para sus propios placeres. Versículo 19, por el placer se hace el banquete y el vino alegra a los vivos y el dinero sirve para todo. Aparentemente Salomón nos está mostrando aquí cuál es la forma de pensar de este tipo de individuos. Esa es su cosmovisión, eso es lo que lo mueve. Gocemos mientras podamos, acumulemos todo el dinero que podamos, porque las ventajas del poder no duran para siempre. Son solo 4 años. Cuando yo estaba estudiando este pasaje, pensé, ay, qué bueno es saber que la historia humana termina en el tribunal de Dios. Qué tranquilidad saber que la historia termina en un juicio y que en esa corte no se hace acepción de personas. Dice Juan que él vio en una visión en el día del juicio a todos los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Allí no importa el título, la cuenta bancaria, si es en dólares, si es en pesos, si es en yen, si es en euros. Todos los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Ahora, en lo que llega a esa hora, Salomón nos aconseja que nos comportemos con prudencia y dominio propio, sobre todo cuando tengamos que lidiar con autoridades caprichosas y soberbias. Versículo 4, si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Versículo 20, ni aun en tus pensamientos digas mal del rey, ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz y las que tienen alas harán saber la palabra. Es decir, si tú no quieres que algo se sepa, no lo digas. No lo digas, que tú no sabes quién tiene un amigo que es amigo del amigo del amigo del funcionario. Eso es lo que Salomón está diciendo aquí. Y mis hermanos, debemos recordar que Salomón está pensando aquí en regímenes monárquicos, donde la autoridad del rey era casi absoluta. Nosotros vivimos en una democracia que provee mecanismos legítimos para manifestar nuestros desacuerdos con las decisiones, con las políticas del gobierno, y cada 4 años tenemos la oportunidad de elegir otros gobernantes. Aunque a veces eso no ayuda mucho, pero decía Winston Churchill que la democracia es el peor sistema de gobierno diseñado por el hombre, con la excepción de todos los demás sistemas que se han probado de vez en cuando. En otras palabras, no existe ningún sistema de gobierno perfecto, por el simple hecho de que el hombre no es perfecto. Ahora, yo prefiero vivir en una democracia que vivir en una dictadura. Gracias al Señor, hermano, que vivimos en una democracia y no en una dictadura. Porque probablemente yo no hubiera podido estar aquí libremente predicando de ese texto en la era de Trujillo.
Eso también es una realidad. Sin embargo, aún así, aunque estamos en una democracia, debemos seguir el consejo de Salomón, sobre todo cuando tenemos que lidiar con aquellos que están en autoridad y no tienen un buen carácter. Y esto no solamente se aplica a nuestra relación con el gobierno, se aplica al hogar. Hay hermanas que están casadas con hombres que no tienen un buen carácter. Se aplica en el trabajo, hay personas que tienen jefes que no tienen un buen carácter. Esto se aplica en el gobierno, en la oficina. El punto es, mantén la calma, reacciona con mansedumbre, condúcete con precaución y nunca pierdas el control de ti mismo. Eso es lo que Salomón nos está diciendo aquí. Pero Salomón tiene otras cosas que decirnos acerca de la necedad y de sus peligros en muchas otras facetas y esferas de la vida humana. Versículos 8 y 9. El que hiciere hoyo caerá en él, y al que aportillare vallado le morderá la serpiente. Quien corta piedras se hiere con ellas, el que parte leña en ello peligra. ¿De qué está hablando aquí? De la necedad en el lugar de trabajo. La necedad en el lugar de trabajo. Aunque estos accidentes pueden ocurrirle a cualquiera, aunque sea sabio, el contexto de todo este pasaje es el de la superioridad de la sabiduría sobre la necedad. Por lo que debemos llegar a la conclusión de que Salomón nos está mostrando en este pasaje los peligros a los que se exponen los necios por su falta de cuidado en la vida. Un individuo abre un hoyo en la tierra, tal vez para cazar animales, pero después no mira por dónde pisa y cae en el mismo hoyo que él abrió. Otro individuo está construyendo una verja de piedra, pero no pone atención a las pequeñas serpientes venenosas que abundan en Israel y que se escondían entre las grietas. Un descuido como ese podía ser mortal. Otro está cortando piedras y se corta él mismo con ellas. Y algo similar le pasa al que está partiendo leña. ¿Cuál es el punto, mis hermanos? El punto es que una pequeña necedad, una pequeña distracción puede tener resultados fatales. Y en el mejor de los casos, hacernos la vida más difícil. Versículo 10. Si se embotara el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza. Pero la sabiduría es provechosa para dirigir. ¿Cómo piensa el necio? ¿Para qué perder el tiempo amolando el filo del hacha? Si comienzo más temprano, termino más temprano y voy a tener más tiempo para hacer lo que me dé la gana. Una vez oí que el colmo de un vago es levantarse bien temprano para tener más tiempo sin hacer nada. O sea, este individuo está mirando el reloj. Él quiere rápidamente irse a hacer lo que él quiere. ¿Para qué perder el tiempo amolando el hacha? De paso, muchos estudiantes les pasa algo similar. Ellos deciden perder el tiempo durante su preparación académica, nunca terminan la carrera o la terminan mal y eso se convierte en un problema para el resto de su vida. Ellos no querían amolar el hacha. En el versículo 11 encontramos un ejemplo similar. Si muerde la serpiente antes de ser encantada, de nada sirve el encantador. Seguramente muchos de ustedes han visto aquí a un encantador de serpiente, aunque sea verdad en películas. Yo nunca he visto uno en la vida real, pero en películas sí. Tratando de hipnotizar a la serpiente con el sonido de la flauta. Bueno, la realidad es que la música tiene muy poco que ver con el supuesto encantamiento, porque las serpientes son sordas. Las serpientes no tienen oídos externos. Lo que atrae su atención son las acciones y miradas del encantador. Hay que tener mucha paciencia para poder perfeccionar este arte. De manera que si el individuo, por ser un necio, se apresuraba y actuaba antes de tiempo, antes de que la serpiente estuviera encantada, se arriesgaba a ser mordido por la serpiente o a dañar
dañar por completo el espectáculo y quedarse sin ganancia. Todas estas historias nos llevan a la misma conclusión. Los necios actúan descuidada y apresuradamente y terminan haciéndose daño a sí mismos. Eso es lo que hace un necio. Mis hermanos, yo quiero insistir, la necedad es peligrosa. La necedad es dañina. Ahora, lo que más distingue al necio son sus palabras. Eso es lo más característico del necio. Versículo 12. Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia. Eso nos recuerda Efesios 4, ¿verdad? Que dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena, la necesaria a fin de dar gracia a los oyentes. Hay palabras que corrompen. El chisme es una palabra corrompida. Por eso, hermanos, es mejor caer en manos de buitres y no en manos de un chismoso. Porque los buitres se comen a los muertos, los chismosos se comen a los vivos. Los chismosos son peores que los buitres. Personas que hablan con otras personas, lo que tiene que ver con otras personas. Eso es terrible. ¿Qué dice aquí? Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. Este es un tema recurrente en el libro de Proverbios y en el resto de la Biblia. El sabio y el necio se descubren en su hablar. Por eso es que dice la Biblia que aún el necio cuando calla pasa por sabio, porque nadie se da cuenta. Se descubren en su hablar. Mientras el sabio beneficia a todo el que lo escucha, el necio se consume a sí mismo por lo que habla, como lo traduce la Biblia de las Américas. Él se traga a sí mismo. Todo lo que dice de principio a fin es pura necedad. Versículo 13, el principio de la palabra de su boca es necedad, y el fin de su charla, nocivo desvarío. Más simple, él comienza hablando disparate y termina expulsando veneno. De principio a fin. Y lo más triste del caso es que él no para de hablar. El necio se siente impulsado a decir todo lo que le pasa por la cabeza. Es que yo soy sincero. No, tú eres un necio. Eso es necedad, versículo 14. El necio multiplica palabras, aunque no sabe lo que ha de ser, y quién le hará saber lo que después de él será. ¿De qué está hablando Salomón aquí? Que nadie sabe lo que va a suceder en el futuro, nadie. Pero el necio habla como si fuera un experto en la materia. Él lo sabe todo. ¿Ustedes han visto esos individuos que siempre están haciendo proyecciones? Vaticinando lo que va a suceder. Él es un experto. Él cree conocer lo que nadie más conoce. Y de ese modo fastidia a todo el mundo con su erudición. Versículo 15. El trabajo de los necios los fatiga porque no saben por dónde ir a la ciudad. Hoy diríamos de un individuo así que se pierde en un ascensor. Pero aún así le encanta opinar de todo. Y sobre todo tener la última palabra. No importa de qué se esté hablando, de política, de economía, de teología. Él es un experto en todo. Él no para de hablar. Él domina la conversación. He ahí el retrato de un necio. Y es evidente, mis hermanos, que Salomón quiere lograr un impacto en nosotros. Él quiere movernos a buscar la sabiduría y a huir de la necedad. La pregunta es ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo podemos librarnos de este mal? ¿Cómo podemos llegar a ser sabios y evitar la necedad? Bueno, eso es lo que yo quiero responder en los minutos que me quedan.
Al inicio de este mensaje nosotros decíamos que un necio es aquel que es gobernado por sus deseos y por sus apetitos. Su deseo de tener lo que quiere y cuando lo quiere es tan determinante que no le permite ejercer discernimiento a la hora de actuar, a la hora de tomar una decisión, a la hora de abrir la boca. ¿Qué es lo que necesitamos entonces? Bueno, antes que nada, mis amados hermanos, amigos que están aquí en esta mañana, debemos reconocer nuestra propia necedad. Por ahí comienza. Por ahí comienza la necedad de haber vivido toda una vida de espaldas a Dios. La necedad de haber seguido toda nuestra vida las inclinaciones de nuestro propio corazón. Dice en Proverbios capítulo 1, versículo 7, que el principio de la sabiduría, el ABC de la sabiduría, la puerta de entrada a la sabiduría es el temor del Señor. Es reconocer que Él es digno de ser adorado, Él es digno de ser amado, Él es digno de ser obedecido y vivir en consecuencia. Pero ¿saben qué, mis amados hermanos, amigos que están aquí en esta mañana? Eso es imposible de hacer en nuestras propias fuerzas. Yo no puedo ser sabio simplemente porque decido ser sabio. Necesitamos desesperadamente a Cristo. ¿Tú recuerdas el relato del hombre pobre pero sabio que rescató una ciudad? Pero yo no pienso que Salomón tenía a Cristo en mente cuando escribió este relato. Pero si hay alguien en la Biblia que encaja perfectamente con esa descripción, es el Señor Jesucristo. Él descendió del cielo a la más absoluta pobreza al encarnarse en el vientre de una virgen en Israel. Dice Pablo en 2 Corintios capítulo 8 que Él, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros en su pobreza fuésemos enriquecidos. Cristo se hizo pobre voluntariamente. ¿Para qué? Para librar de la opresión espiritual a millones de hombres y mujeres de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Ahora, ¿saben cómo lo hizo? Usando una metodología que desde entonces ha sido considerada por el mundo como una total necedad a través de su muerte en la cruz. A través de su muerte en la cruz, Cristo venció al enemigo haciéndose débil. Increíble. Increíble. Él obedeció perfectamente la voluntad de Dios desde su nacimiento hasta la tumba. Y luego asumió nuestra culpa, recibiendo voluntariamente el castigo que nosotros merecíamos por nuestros pecados. El Dios de toda sabiduría diseñó un plan de salvación para salvar a pecadores culpables sin pasar por alto su justicia. Abrazar ese plan de todo corazón es el primer paso para comenzar a vivir sabiamente. Venir a Cristo en arrepentimiento y fe, reconociendo que sin Él no hay perdón de pecados, no hay reconciliación con Dios, no seremos aceptados en la familia de la fe. Juan 14:6, Él es el camino, la verdad y la vida, dice Cristo, nadie viene al Padre sino por mí. Pero eso es apenas el comienzo. Mis hermanos, escúchenme bien, eso es apenas el comienzo. A partir de ese momento el Señor te da su espíritu. ¿Para qué? Para que puedas entender su palabra. Pero también para que puedas vencer la obstinación de tu propio corazón. De tal manera que puedas transitar por el camino de la buena y perfecta voluntad de Dios revelada en la Biblia y alejarte de la necedad. Volviendo a la conversación entre el espantapájaros y el hombre de hojalata, lo que la Biblia nos hace ver es que tener un buen cerebro no es suficiente. Tener un buen cerebro no es suficiente sin un corazón regenerado. Sin un corazón que ha sido transformado por el Espíritu Santo para formar a Cristo en nosotros. Mis hermanos, la obra de Dios no consiste en darnos un manual de sabiduría para que nosotros vivamos conforme al manual.
No, Dios no nos dio simplemente un manual de sabiduría. Lo que Él promete es transformar el corazón. Al final de cuentas, mis amados hermanos, ser sabios tiene que ver con un carácter. Tiene que ver con un carácter que nos mueve a tomar decisiones a la luz de la voluntad de Dios, no a la luz de nuestros apetitos, no a la luz de la inclinación del corazón. ¿Quieres llegar a ser sabio? Escucha esta comparación con la que el Señor Jesucristo concluye el Sermón del Monte. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, un necio, que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. La enseñanza de este pasaje es muy sencilla. El hombre sabio es aquel que oye y practica las palabras de Jesús, mientras que el hombre necio es aquel que decide seguir los dictados de su corazón. Uno vivirá seguro y confiado aquí y ahora y por toda la eternidad, mientras que el otro terminará en una ruina total cuando tenga que presentarse delante de Dios a dar cuenta de su vida sin estar debidamente preparado. Y ahora yo te pregunto, a creyentes, a aquellos que profesan ser creyentes y a los que no lo son, ¿cuál es la base sobre la cual estás tratando de construir tu vida? ¿Sobre la arena de tu propia decencia y de tus propias opiniones personales? ¿O sobre la roca firme de Jesús y su palabra? Ahora, no me malentiendan. Jesús no vino al mundo a dejarnos un código de conducta que debemos tratar de obedecer para poder llegar al cielo. Él no vino a eso. No, Él vino más bien a llevar a cabo una gran obra de salvación a favor de un montón de hombres y mujeres que no podíamos seguir ese código de conducta para llegar al cielo. Espero eso se haya entendido. Él no vino a dejarnos un código de conducta. Él vino a salvarnos porque nosotros no podíamos seguir ese código de conducta. Mi amigo, nadie se salvará por vivir a la luz de las enseñanzas de Cristo. Nadie se salvará por vivir a la luz de las enseñanzas de Cristo, porque eso es imposible de hacer en nuestras propias fuerzas. Pero cuando Jesús salva a un pecador de pura gracia y solo por medio de la fe, entonces Él le sigue dando la gracia necesaria para andar en sabiduría, obedeciendo la voluntad revelada de Dios en su palabra, no perfectamente, pero sí sinceramente. Por eso es que Pablo dice en 1 Corintios 1:24 que Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Y en Colosenses capítulo 2 versículo 3 dice que en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Mi amigo, mi invitación en esta mañana es a que te aferres hoy a la sabiduría de Dios en Cristo, confiando únicamente en Él para el perdón de todos tus pecados, determinado a transitar por el camino de su voluntad revelada, no en tus propias fuerzas, sino por medio de la gracia que proviene de Él.